Buenas noches, mi querida iglesia. Un jueves más de los consentidos, los hijos, los vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y los hijos de Dios le damos un fuerte aplauso que se escuche de 7 patas. Recibe el aplauso de tus hijos que te honran, que te dan primer lugar, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti. Amén. Amén, amén. Bueno, allí donde están mis hermanos, vamos a desde ya poner esta palabra en las manos del Señor. Allí donde está, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios Padre Todopoderoso, Señor amado, te presentamos esta palabra. Padre, toma tú el control, Señor, que seas tú hablándole a tu pueblo, Padre amado, que seas tú, Señor bendito, edificando nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. Queremos que tú nos instruyas, Padre, queremos que tú nos des dirección, Señor, y por eso hemos venido aquí. Toma tu control, Padre, en cada persona aquí presente, Señor. Sé tú en sus vidas, sé tú en su corazón, sé tú dándonos el discernimiento y la sabiduría para entender, para escucharte, Padre amado. Que sea siempre tu gloria y obra para ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Señor. Hermanos, hoy vengo a hablarles en el nombre de Jesús de algo que últimamente está muy de moda. Últimamente vemos que hay muchos talleres, ay, si estás desanimado, ven a este sitio. Vemos en redes cómo manejo mis emociones, conferencias, mucho mundo, ¿verdad? Mucha gente diciendo no sé controlar mis emociones, no sé manejar mi carácter. Muchas veces reacciono mal y después me arrepiento porque fui muy volátil, fui muy reactivo. Muchas veces, últimamente estamos viendo eso. Y el mundo ha tratado de enseñarle al hombre cómo controlarse. Oye, el mundo, pero hoy Dios quiere que no solo aprendas a controlar esas emociones, sino Dios quiere transformar nuestros corazones desde adentro. Amén. Se ha escuchado el término de inteligencia emocional. Necesito inteligencia emocional para poder manejarme. Así nos lo ha vendido el mundo, pero eso no es algo nuevo, porque nos lo han vendido como un boom, como wow, la inteligencia emocional. Esta conferencia, métete en esta página que nos da mensaje, ¿no? Desde hace tiempo, eso en términos bíblicos se conoce como dominio propio. Amén. Y eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y del dominio propio. Amén. Aquí ya se ha hablado de poder, aquí ya se ha hablado de perder el miedo, aquí ya se ha hablado de amor, y hoy es el día que le tocó al dominio propio. Amén. El dominio propio es la capacidad de nosotros poder dominar nuestras emociones, nuestros impulsos, pero respondiendo conforme a la voluntad de Dios y no a lo que nosotros queremos, a nuestros propios impulsos. Dice la palabra en Gálatas 5, cuando Pablo habla del fruto del Espíritu, él menciona: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si bien es cierto que no dice dominio propio por ningún lado, pero la palabra templanza se traduce también como dominio propio, que es entonces la habilidad de nosotros no dejarnos arrastrar por nuestros impulsos, sino nosotros poder responder conforme a la voluntad de Dios. Cuando alguno me dice esa persona tiene templanza, esa persona se le ve un temple,
se le ve una actitud, esa persona tiene dominio propio porque no se deja gobernar por lo que está pasando a su alrededor. Amén. Dice también entonces en Proverbios 16:32, lo confirma: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí vemos que para Dios más grande es conquistar territorio que conquistar nuestro propio carácter. Dios está diciendo, más fuerte no es el que grita, más fuerte es el que se controla, más fuerte es el que aprende a guardar silencio, el que aprende a callar. Cuando toda la situación a nuestro alrededor está diciendo, respóndele, no te quedes callado, más fuerte es el que calla, más fuerte el que es sabio en su silencio. Amén. Si entonces nosotros llevamos eso a la vida actual, el dominio propio no es simplemente aprender esas técnicas de autocontrol que nos vende el mundo, sino a permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro interior. Como les dije al principio, no es que nosotros queramos sanar, sino que sea desde adentro que nosotros le permitamos al Señor que Él transforme nuestro corazón. Mientras que el mundo nos enseña a controlar emociones, entonces la palabra de Dios nos enseña que a rendirlas a Dios. Si tú tienes alguna emoción de ira, de ay, deja eso a Dios, que el Señor hace, el Señor te va a dar la calma que tú necesitas. Y hoy vamos a llevar este tema a una historia o compararla con la vida de un personaje que ya recientemente se ha mencionado aquí. Lo hemos visto desde el punto de vista de la integridad, pero es un gran ejemplo de dominio propio. En la historia un hombre que fue traicionado, que sufrió de injusticia, que sufrió abandono, que tuvo dolor, un hombre que lloró, pero que nunca perdió el control de su corazón. Con todo lo que le pasó, él nunca dejó de que sus emociones lo dominaran. Y es José. Sabemos José, ese José soñador, que está su historia, que ya la conocemos a partir de Génesis 37 en adelante. Como sabemos, José no tuvo una vida fácil. Desde joven empezó a vivir situaciones que emocionalmente destruyen a cualquiera. El rechazo de sus hermanos, el rechazo de su propia familia, de su propia sangre. Lo odiaban, no lo soportaban, vivir así, rechazado. Me imagino que sus hermanos y él todos juntos, y él siempre odiándolo, rechazándolo, le hacían el famoso bullying que hacen hoy actualmente. Y no eran pequeñas cosas. Sufrió bastante. Y llegó un momento que ese odio, sabemos que la historia creció tanto que sus hermanos lo agarraron, lo echaron a un pozo, a una cisterna, después fue vendido como esclavo y todo lo que pasó. Si nos imaginamos eso a nuestra vida actual, al hoy, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros con personas amadas a nuestro alrededor que quizás nos traicionaron, que quizás hablaban de nosotros, que quizás nos tiraron a un pozo no físico, pero a un pozo emocional, con palabras, con inventos sobre ti, con traiciones? ¿Qué haríamos nosotros si nos hubiesen herido como hirieron a José? Porque lo normal sería que nosotros nos llenáramos de rabia, nos llenáramos de ira, nos llenáramos de rencor, del deseo de venganza, de que yo quiero que sufran como yo sufrí. Eso sería lo normal que te vende el mundo. Y eso es lo que hace la mayoría de las personas actualmente. Hoy mucha gente vive reaccionando. Mucha gente vive, como dice por ahí, de a toque. No le pueden decir nada porque es una santa. Si me haces algo, yo te hago el doble. Yo no me voy a dejar con nadie. Yo sí tengo carácter, yo soy fuerte. Eso es lo que la gente dice actualmente. Pero muchas veces tener carácter o decir yo tengo carácter
muchas veces reaccionar de esa manera es falta de dominio propio. Cuando nosotros queremos que tenemos dominada la situación y yo hago esto, yo respondo, ¿sí? Más bien estamos haciendo todo lo contrario, nos falta dominio propio. En redes sociales vemos que personas en comentarios frente a X publicación reaccionan impulsivamente, destruyen personas, se destruyen relaciones por un comentario X, se dejan dominar por la rabia, por la ira de X noticia, y de ahí entonces ves a las personas peleando entre comentarios, no miden sus palabras y por ahí se van destruyendo, primero perdiendo el tiempo y segundo dejándose dominar por la ira y dejándose dominar por sus emociones. Ahí no hay dominio propio. Dios nos llama a nosotros a responder con sabiduría y a no reaccionar por impulsos. Amén. José tenía muchísimas razones para odiar, tenía muchísimas razones para vivir amargado, pero él decidió no dejar que su dolor definiera sus decisiones. Muchas veces todos aquí hemos estado dolidos por algo, todos aquí hemos estado dolidos por alguien que quisimos, que nos causó daño, y no necesariamente estamos hablando de relaciones entre esposos, entre esposas, amigos, hermanos, padres, hijos con padres, padres con hijos. Todos hemos sufrido dolor de alguna manera, y quizás en muchas de esas situaciones quizás nos hemos dejado dominar por ese dolor. José es un ejemplo de que todo lo que sufrió, que podría apostar que sufrió más de lo que nosotros hemos sufrido en nuestra vida hasta ahora, él no dejó que su dolor definiera sus decisiones. Nos podemos llevar esa oración para de aquí en adelante, que mi dolor no defina mis decisiones. Amén. No todo lo que sentimos, no todo lo que nos hacen sentir los demás tiene que gobernar lo que nosotros hacemos. Luego de que José fue llevado a Egipto, sirve en la casa de Potifar, y bueno, la historia dice que ahora sí le va a ir bien a José, las cosas van a mejorar, pero sabemos que no. Cuando él estaba siendo fiel, cuando él estaba siendo íntegro, cuando él estaba haciendo lo correcto, viene la esposa de Potifar, lo tienta, y él decide hacer lo correcto, huir del pecado, y por hacer lo correcto lo acusan falsamente y vuelve a José a sufrir una segunda temporada de dolor cuando es enviado a la cárcel. Podemos ver que por culpa de otros, por culpa de falsas acusaciones de otros, José vuelve a sentir dolor, y eso pasa en nuestra vida actual. Por culpa de otros, por culpa de alguna mala información en nuestro empleo, podemos caer nosotros, podemos sentir dolor. Por culpa de alguien que habló mal de mí, que dijo mentiras sobre mí, puedo sentir dolor. Así que no estamos tan lejos de la realidad que vivió José. Pero vemos que José, no obstante, por haber vuelto a sufrir por los demás, él de igual manera decide hacer lo correcto. Y muchas veces nos frustramos por eso. ¿Por qué si yo hago lo correcto? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué si yo no le hago daño a nadie? No me está yendo bien. ¿Por qué estoy en esa cárcel? ¿Por qué me siento estancada? ¿Por qué siento que no avanzo si yo soy fiel, si yo hago esto, si yo hago lo otro? Porque hacer lo correcto, hacer el bien, no va a evitar que nosotros tengamos problemas. Pero si nos mantenemos alineados con Dios, nosotros vamos a salir de nuestros problemas. ¿Amén? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y si nosotros estamos agarrados del que venció al mundo, Señor, yo estoy contigo. Amén. Amén. Pero cuando estamos en ese proceso, muchos pierden ese control emocional.
y ahí es cuando la gente se amarga, ahí es cuando la gente, si hago el bien y me va mal, entonces ¿para qué voy a hacer el bien? Dan muchos pasos atrás que quizás de lo que habían avanzado. Pero la palabra de Dios en esta historia de José repite varias veces, pero Jehová estaba con José. Y hoy el Señor te dice, Jehová está con cada uno de nosotros y nosotros así lo creemos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque nosotros, Señor, sabemos que si estuvimos con José en su tiempo, tú vas a estar conmigo y tú estás conmigo, Señor. Amén. Y esa es la clave entonces para nosotros entender es el concepto de dominio propio. Una persona que sabe que Dios está con él no reacciona igual a una persona que camina sola. Porque si yo camino con Dios, yo voy a tener calma porque yo sé las promesas que el Señor me ha mostrado en su palabra, porque yo sé que el Señor me dice, trae tus cargas a mí que yo te haré descansar. Pero una persona que camina solo, por eso reacciona impulsivamente, por eso frente a los problemas, frente al primer problema, ya deja que la amargura lo domine, que la ira lo domine. Pero si nosotros caminamos con Dios, nosotros aprendemos a descansar. Dejamos de ser reactivos para ser más pasivos, para tener más sabiduría emocional. Amén. Entonces José pasó tiempo en la cárcel, en silencio. José pasó su proceso. Ese término también últimamente se escucha, que todos vivimos nuestro proceso, y es verdad, todos tenemos nuestros procesos personales. Y muchas veces no sabemos manejar procesos o no sabemos esperar en el Señor. Amén. Todo el mundo quiere respuestas rápidas, soluciones rápidas, y Dios trabaja con cada uno de nosotros en su tiempo. Quizás hay alguien que no hace las cosas bien, pero tiene un buen trabajo, se la pasa de vacaciones, tiene un buen carro, vive en una mejor zona, y yo que soy fiel al Señor, no tengo para pagar el alquiler, vivo de empleo en empleo y no me va bien. Pero cada quien tiene su proceso, no nos comparemos, porque allí es donde nosotros vemos en ese tipo de procesos que la vida nos presenta si tenemos control o no tenemos control. Amén. Muchas veces entonces estamos como José en esa cárcel emocional, por eso mismo que le digo que nos sentimos estancados, que nos sentimos frustrados, que las cosas no nos salen bien, donde muchos explotamos, donde empezamos, si antes era fiel, ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no me está yendo bien? No, cuando usted está atravesando un proceso que usted más tiene que estar aferrado a Dios. ¿Para qué? Para que sea el Señor que te dé calma, para que sea el Señor que no haga que tome decisiones impulsivas, para que sea el Señor que es nuestro consolador, que nos da esa paz que muchas veces no entendemos frente a cualquier situación, pero si estamos en Él nos va a dar paz, Él nos va a dar tranquilidad, sea lo que sea que estemos pasando. Amén. Y José aprendió a manejar sus emociones en su proceso. Con todo lo que sufrió, él aprendió a tener dominio propio. Nuestro problema, tu problema no es lo que te pasa, tu problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Tu problema es que si tienes una X situación, tu problema es como tu problema es si te amargas o no. Es como a veces dice, tiene doble trabajo, molestarse y volverse a contestar. Prácticamente si lo que estamos en el Señor, toma todo el control de mi situación laboral, toma todo el control con mi familia, toma todo el control con mis vecinos, con lo que sea que yo esté pasando, con mi trabajo, con mi finanza, toma tú el control. Amén. Siguiendo la historia de José, entonces llega el momento cuando José sale de la cárcel, Dios lo levanta,
¿Por qué? Porque José aprendió a tener dominio propio y aguantó su proceso, se convierte en gobernador de Egipto, o sea, le da posición, y un día frente a él aparecen aquellos que le causaron esos primeros dolores en sus primeros años de vida, sus hermanos, aquellos que se supone que lo tenían que proteger porque muchos eran sus hermanos mayores y lo que hicieron fue lanzarlos a un pozo. ¿Cuántas veces no le habrán pegado a José? ¿Cuántas veces, cuánto daño no le habrán hecho, tanto físico como emocional? Aparecieron frente a José, frente a un José que ya no era un José indefenso, sino frente a un José que esta vez tenía poder. Amén. Aquí José ya decide, me puedo vengar, por fin llegó mi momento, a esto es lo que yo vine, a hacerlo sufrir. Pero José decidió, y aquí es donde se define el dominio propio, porque es fácil portarse bien cuando no tienes poder, porque cuando uno no tiene poder, ay, sí, está bien, sí, te mandan, sí, está bien lo que digan. Pero cuando una persona tiene poder, yo tengo poder aquí, nadie me va a mandar, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, cuando tenemos poder, es cuando nos enfrentamos a la verdadera prueba de qué vamos a hacer ahora. Y José los ve, y en lugar de desatar su venganza, él llora y dice, no fueron ustedes, fue Dios el que me movió, porque todo lo que atravesó José siempre tuvo un propósito. Y esto es otra manera de ver una mente que fue sanada por Dios. José era para que se hubiese vuelto loco en la cárcel, después de toda mi familia, lo que yo más amaba, lo que yo, mi más cercano, mi misma sangre, me hizo daño. Pero Dios mantuvo a José su mente en calma. ¿Por qué? Porque José también estuvo agarrado de Dios. José no se dejó dominar por ese dolor, por esa amargura, por esa ira que quizás llegó a sentir. José no dejó que lo que él hiciera definiera cómo él iba a responder. Porque una cosa es lo que nos hacen y otra cosa es lo que nosotros decidimos hacer con eso. Amén. Entonces, José entendió que todo lo que él había vivido tenía un propósito. Y cuando nosotros también entendemos eso, nosotros aprendemos a vivir inofendibles y aprendemos a vivir de una manera de no ser tan reactivos frente a las cosas que nos pasen. Qué difícil, sí, que quizás va a haber situaciones donde vamos a reaccionar, sí, pero el que nosotros le pidamos esa dirección a Dios, que nosotros busquemos de Dios, el Señor va moldeando nuestro carácter. Quizás muchos todavía reaccionamos un poco más que otros, pero hay unos que quizás ya antes no era así y ahora reaccionan de otra manera. Antes yo no hubiese respondido tal cosa, ahora simplemente me quedé callado, dije, sí jefe, yo lo hago. Otras veces no, porque lo voy a hacer yo, si ahí están los que no trabajan. Pero ya uno va teniendo dominio propio y uno, sí jefe, tranquilo, yo lo hago, por ejemplo. O sí mamá, está bien, yo lo hago. Eso es lo que pasa, que la gente, una cosa es lo que no hacen, otra cosa es lo que nosotros decidimos hacer con eso. Él entendió entonces que todo tenía un propósito y uno aprende a vivir, a dejar de vivir ofendido, a dejar de buscar de qué es lo que me van a hacer o a dejar de estar de a toque, como dicen, a dejar de estar como que, a dejar de estar con los guantes puestos, porque muchas veces nosotros tiempo atrás vivíamos quizás con los guantes puestos esperando que nos dijeran algo para nosotros también responderle, porque no me voy a quedar callado. Ahora el silencio es nuestra mejor respuesta muchas veces. Amén. Amén. Cuando nosotros entendemos que Dios está usando todo le hace todo lo que nos pase
para nosotros sea bueno o quizás no sea tan bueno. Cuando nosotros entendemos que todo en Dios lo está usando, nosotros dejamos de pelear por ese todo. Nosotros empezamos a ver, si me está pasando esto, es porque hay un propósito de que yo esté todavía en este empleo. Si me está pasando esto, es porque Dios todavía no me quiere sacar del lugar donde vivo. Ahí hay un propósito, aquí hay un propósito. Si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros dejamos de estar así con los guantes puestos y nosotros caminamos confiados del Señor, porque el Señor, si tú me tienes en este lugar, es porque tú tienes algo bueno, porque tú necesitas, porque tú me quieres usar en ese lugar o frente a X circunstancias. Amén. Amén. Hoy la gente se ofende por todo, hoy la gente pelea por mensajes, se bloquean por WhatsApp, hoy la gente vive generación de cristal, demasiado sensible, todo le molesta, todo nos afecta muchas veces, todo se lo toman personal y hasta a veces nos lo tomamos personal porque no somos perfectos, pero el Señor nos va moldeando si nosotros reconocemos cuáles son nuestras debilidades. Amén. Por eso últimamente hay tantos conflictos, tantas divisiones. ¿Por qué? Por falta de dominio propio, porque la gente no espera, vamos a dialogar, no, de una vez, si me dicen yo le digo, dijeron tal cosa, no, pero no, quizás no lo dijo en ese tono, sí, él habló mal de mí, lo dijo de tal manera porque X persona me dijo. Quizás no lo digo en ese tono, pero yo no veo, no habla mal de mí, y yo empiezo a hablar mal de las personas y caemos en falta de dominio propio, en falta de que en una situación donde dejo que mis emociones me dominen. Amén. Hoy la gente no sabe quedarse callada, hoy la gente no sabe esperar. Y la palabra de Dios en Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, mis consentidos, mis elegidos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero ¿qué hacemos últimamente? Todo lo contrario. Últimamente somos más rápidos en hablar, rápidos en molestarnos y muchísimo más lentos para pensar. Por eso hay tanto daño. Jesús es el mayor ejemplo también de dominio propio. Todo lo que sufrió Jesús, todo lo que le hicieron y que dijo Jesús en la cruz: Padre, perdona. Él no dijo: Señor, manda fuego y destrúyalo. No, Padre, perdónalo y que se haga tu voluntad. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es el nivel de dominio propio más elevado. Amén. Otro ejemplo bíblico donde hubo falta de dominio propio es Moisés. Moisés, cuando el Señor le dijo: háblale a la peña, Moisés estaba cansado, estaba molesto, ya lo tenían obstinado porque el pueblo estaba murmura y hablando y no haciendo lo correcto, y que el Señor le dijo esta vez: háblale a la peña. Vino Moisés y le metió sus 2 palazos en la peña, porque ni siquiera fue uno solo. ¿Y cuál fue la consecuencia? No vio la tierra prometida. O sea, tener falta de dominio propio nos trae consecuencias. Amén. Amén. Mis hermanos, esta noche salgamos de aquí con esto bien claro. No podemos controlar lo que otros nos hacen, ¿verdad? Estamos claros. Yo no puedo controlar ni lo que hace mi esposo ni lo que hace mi hija, pero yo sí puedo controlar cómo respondo a eso. O sea, no podemos controlar lo que otros nos hacen, pero sí podemos controlar nosotros cómo respondemos. Y muchas veces fallamos. Muchas veces, si mi hija no hace algo, yo: Camila, tengo que trabajar en eso. Señor, te pido que trabajes conmigo en eso, porque es verdad. Y también es necesario que nosotros reconozcamos dónde tenemos fallas. ¿Para qué? Para que el Señor se meta en ese corazón y empiece a valer desde ahí, desde la falta de dominio propio, desde la respuesta rápida. Ahí, Señor, trabaja en eso en mí. Amén. No podemos evitar que nos hieran. No podemos evitar que nos hieran.
hay personas que nos van a herir, pero nosotros sí podemos decidir si eso nos amarga o nos madura. Amén. Podemos decidir si eso me va a hacer que yo viva amargado o me va a dar madurez para yo aprender a sobrellevar esa herida que me hicieron. Amén. No podemos controlar lo que nos pasó en el pasado, no podemos controlar, aunque muchas veces nosotros quizamos una máquina del tiempo, Señor, ojalá no me hubiese pasado esto, ojalá, no lo podemos controlar. Lo que pasó, pasó. ¿Por qué? Porque había un propósito en nuestra vida. Pero sí podemos transformar nuestra reacción ahora en el presente, al pasado pisado. Nos dolió algo, nos hirieron, sí, pero a partir de aquí en adelante nosotros podemos aprender a controlar cómo respondemos, decidir si nos amarga o nos fortalece o nos madura y aprender a transformar nuestra reacción de hoy, en este minuto en adelante. Amén. Hoy yo no te traigo aquí, primero porque tú eres su consentido, su escogido, siéntete así, tenemos que adueñarnos de esa palabra y por eso lo repito, porque así nos ve Dios, así nos llama Dios, pero muchas veces nosotros no lo creemos. Él nos trajo aquí esta noche, ¿para qué? Para trabajar en nuestros corazones. Aquí hay gente que carga con enojos, aquí hay gente que tiene heridas, aquí hay gente que todavía reaccionamos impulsivamente. Pero hoy Dios te dice, entrégame eso. Yo no solo quiero salvarte, no solo quiero darte una vida eterna, sino yo también quiero sanarte. Amén. Podemos entonces decir o afirmar, declarar, como escuchamos la semana pasada, que nuestra lengua tiene poder para bendecir y para no. Bueno, nosotros, la palabra tiene poder. Nosotros declaremos entonces que de la mano del Señor yo estoy trabajando mis emociones, de la mano del Señor yo estoy adquiriendo dominio propio para mi vida, de la mano del Señor, de la mano de Dios yo voy a controlar mis impulsos, de la mano del Señor yo estoy sanando. Si nosotros nos declaramos eso para nuestra propia vida, confiando y en fe en el Señor va a hacer. El Señor va a hacer. El dominio propio, mis hermanos, entonces, no es una opción. El dominio propio es una necesidad para todo hijo de Dios. ¿Y quién es hijo de Dios aquí? Amén, Señor, aquí estamos tus hijos. El mundo hoy te dice, aprende a controlarte, pero hoy el Señor nos dice, déjame transformarte. El dominio propio no nace de nuestra propia fuerza. El dominio propio nace del Espíritu Santo. Leímos en Gálatas que era un fruto del Espíritu Santo. El dominio propio nace del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Hoy quiero que te lleves entonces esta verdad, que no todo lo que sientes, no todo lo que te pasó debe gobernar lo que haces, debe decidir en lo que vas a hacer. No todo lo que te hiere define quién eres. No todo lo que te pasó debe marcar tu futuro. Como les digo ahorita, no podemos controlar nuestro pasado, pero podemos transformar cómo reaccionar en el ahora para nuestro futuro. Amén. El dominio propio es la evidencia de que Cristo vive en cada uno de nosotros. Es la señal de que ya no reaccionas como antes, sino que respondes como alguien que ha sido sanado, restaurado y renovado por el Espíritu Santo. Amén. Allí donde están mis hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos dé dominio propio, Señor, que seas tú para amarlo, ayudarme a no vivir ofendido, Señor. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor bendito, en esta noche te pido, Padre, que tú nos des sabiduría, Padre, que nos des entendimiento y discernimiento, Padre, que seas tú, Señor, dirigiéndonos para tener ese dominio propio como lo tuvo José
Señor, como lo tuvo nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que seas tú, Señor, haciendo carne esta palabra en nuestras vidas, Señor. Sabemos que todo lo que siento no puedo gobernar lo que hago, que todo lo que me hiere no puede definir quién yo soy, Señor, porque el verdadero poder, Padre, sabemos que no está en conquistar ciudades, Señor, sino está en conquistar nuestro propio corazón. Entiendo, Señor, que tú solo me quieres salvar, que tú me quieres sanar, y te pido, Padre amado, que tú nos des dominio propio en cada una de nuestras decisiones, en cada uno, Señor, de mis acciones, Padre amado. Te presento este pueblo, Señor, te presento sus corazones, Padre. Toma sus heridas, Señor, toma sus enojos, Padre. Toma sus emociones que no son de tu agrado, Señor. La amargura, Padre, el rencor, Señor, el deseo de venganza, Padre. Y en esta hora llévatelo, Señor. Danos un corazón limpio, Padre, un corazón conforme a tu voluntad, Señor. Un corazón, Padre, que edifique, Padre, que pueda edificar a otros, Señor amado. Te pedimos, Padre, en esta hora que seas tú llenándonos, Padre, de templanza, Señor, de amor, Padre, y de ese dominio propio que tanto necesitamos en nuestra vida, Señor, frente a cualquier situación. Entendemos, Señor, que tú nos darás descanso, Padre, que tú nos darás refugio, Padre, que tú eres nuestro socorro, Señor, y en ti confiamos, Señor amado. Te dejamos esta oración, Señor, en tus manos, Padre, sabiendo, Señor, y entendiendo y declarando en esta hora, Señor, que con Cristo en cada uno de nosotros nuestras emociones no nos gobiernan, Padre. Con Cristo en cada uno de nosotros vivimos en dominio propio, Señor. Que sea tu voluntad siempre, en el nombre del Padre.